chicos, bienvenidos. En este video vamos a generar pues una serie de lineamientos o consideraciones que se tienen que considerar antes de aplicar las ecuaciones de variación. Hasta este punto prácticamente les he hecho bastante preámbulo sobre las ecuaciones de variación. Las ecuaciones de variación, entre ellas las ecuaciones de Navier-Stokes, nos ayudan a poder predecir el comportamiento de ciertos sistemas. Sabemos que nos encontramos en la materia de introducción a los fenómenos de transporte. Hasta este punto sabemos que se transfiere calor, momentum o masa. Estas consideraciones que vamos a llevar a cabo dentro de ciertas variantes sobre sistemas, estamos hablando de que esos sistemas pueden ser tuberías que rotan, pueden ser tuberías concéntricas, tuberías que simplemente se desplazan de arriba hacia abajo, que se desplazan de forma horizontal. Tenemos que tener en cuenta que las ecuaciones de variación van a ser modelos matemáticos que nos van a ayudar a predecir cómo se va a comportar la función si cambio la temperatura, cómo se va a comportar el sistema o la función si cambio la velocidad del fluido, si cambio la presión, si no considero o si considero la gravedad. Todo este tipo de consideraciones es lo que vamos a ver en este video. Para ello les he realizado esta tabla donde podemos observar del lado izquierdo que va a mencionar ciertos aspectos y las consideraciones del lado derecho que tenemos que tomar en cuenta. Quiero que observen, por ejemplo, que vamos a considerar un régimen de flujo. Al régimen de flujo se puede considerar con el número de Reynolds. Dentro de sus lecturas debieron de haberse topado ya con este número adimensional. El número de Reynolds, que es adimensional, es igual a la densidad por la velocidad a la que viaja el fluido por el diámetro de la tubería dividido entre la viscosidad del mismo. Acá a la derecha podemos analizar cada una de las dimensiones de estas variables componentes del sistema y cómo al efectuar el análisis dimensional va a quedar como tal sin unidades. Es decir, que el número de Reynolds, a pesar de no tener unidades, ¿qué es lo que nos relaciona? El número de Reynolds, de acuerdo a lo que aquí menciona, relaciona la velocidad del fluido con respecto a su viscosidad. Y tenemos que considerar tres tipos de régimen: el flujo laminar, el flujo transitorio y el flujo turbulento. El flujo laminar, generalmente la mayoría de las referencias consideran números de Reynolds menores a 2100. En un flujo transitorio nos vamos a encontrar con números de Reynolds entre 2100 y 4000. Y un flujo turbulento se considera con un número de Reynolds mayor a 4000. ¿Por qué es importante considerar el tipo de régimen de flujo? Bueno, debido a que las ecuaciones de Navier-Stokes, que son un tipo de ecuaciones de variación, generalmente se utilizan en consideraciones con flujo laminar. Si un fluido está siendo pasado a través de una tubería, no se va a efectuar la misma transferencia de calor, por ejemplo, si lleva un flujo laminar a si lleva un flujo turbulento. De aquí en adelante, ustedes en la ingeniería se van a topar con las famosas ecuaciones empíricas. Las ecuaciones empíricas siempre me permiten aproximarme a cómo predecir el comportamiento del sistema, ya sea en presión, temperatura, volúmenes de flujo, velocidades de flujo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en la realidad son bastantes las variables que influyen en un sistema. Puede ser que ese día la temperatura del exterior estaba a menos 10 grados o que ese día la temperatura del exterior estaba a 40 grados Celsius cuando no hay una sombra que respalde cierta tubería, por ejemplo. Entonces, en la realidad estamos sometidos a bastantes variables y dichas variables hacen más complejo predecir el sistema de forma matemática. Por eso, estas ecuaciones empíricas siempre me permiten hacer una aproximación. Es como la ley del gas ideal. La ley del gas ideal, como tal, esa idealidad no la cumplen todos los gases, debido a la naturaleza en la cual fue fundamentada la ley del gas ideal. Sin embargo, se sigue considerando. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido hacer ese cálculo en la realidad que irme a las ecuaciones de Van der Waals, por ejemplo, para poder despejar la presión. Entonces, este tipo de ecuaciones empíricas nos ayudan a aproximarnos a cómo se comportaría el sistema en la realidad. También tenemos que considerar si el tipo de fluido va a ser newtoniano o no newtoniano.
Si es newtoniano, bueno, pues entonces sabemos que su densidad y su viscosidad van a ser constantes. Si es no newtoniano, bueno, entonces vamos a tener que dejar en las ecuaciones de variación dichas cantidades de densidad y de viscosidad. También tenemos que considerar el estado en el que se encuentra el sistema. Si es un estado transitorio o un estado estacionario, es decir, que no hay cambios con respecto al tiempo. Un estado transitorio es aquella etapa de tiempo en la que el sistema se está adaptando a los cambios de concentración, a los cambios de temperatura, a los cambios de velocidad, a los cambios de presión. También tenemos que remarcar el uso del marco de referencia. El marco de referencia, que ya lo hemos trabajado en cierto tipo de problemas, donde vamos a efectuar, por ejemplo, o más bien a identificar la dirección del flujo, la dirección o transferencia del movimiento, las condiciones frontera del sistema y el efecto de la gravedad, ya sea positiva, negativa o que sea considerada como cero. Si tenemos una tubería, bueno, en este caso, si la tubería, el fluido que está cayendo de dicha tubería cae de arriba hacia abajo, entonces tenemos un efecto de gravedad positivo. Pero si queremos subir el fluido por esa tubería desde abajo, desde el suelo hasta alguna altura, entonces tenemos el efecto de la gravedad en forma negativa. Y se va a considerar un efecto de la gravedad nulo cuando se consideran tuberías horizontales, cuando el fluido está siendo movido a través de prácticamente una dirección totalmente horizontal. No es que no exista la gravedad en dicho punto, significa que la gravedad es constante en cada punto de esa tubería. Estamos hablando, repito, de tuberías horizontales. Por eso prácticamente se termina de anular dicho término en las ecuaciones de variación dentro de un sistema determinado. También tenemos que considerar si un fluido es incompresible o no compresible. Generalmente los gases y los líquidos tienen cierto grado de compresibilidad, mucho más marcado en los gases que en los líquidos. Sin embargo, tenemos que considerar este aspecto en términos de una densidad constante, cabe señalar. Bueno, de aquí en adelante les voy a presentar una serie de sistemas. Estos sistemas, lo que pretendemos analizar en este punto es empezar a interpretarlos. Si lo sabemos interpretar de forma correcta, cuando llegue el momento de hacer uso de esa interpretación para resolver las ecuaciones de variación, va a ser mucho más sencillo. En este caso, quiero que observen que tenemos una tubería que se encuentra inclinada, una inclinación de 15 grados, tal como lo señala la imagen. El marco de referencia sale justo desde el centro de la tubería. Estamos hablando que el fluido, de acuerdo a esta flecha que se encuentra en color magenta prácticamente, se mueve en esa dirección. Si marcamos nuestro marco de referencia, bueno, esa dirección a lo largo de la tubería va a ser considerada como Z. En primer lugar, cabe señalar que tenemos que elegir coordenadas cilíndricas debido a que este tramo de tubería pues lo representan las coordenadas cilíndricas. Luego tenemos acá la dirección en R, que se va a mover de acuerdo a estos 360 grados si nos queremos mover dentro de esa cara de la tubería. Tenemos también señalado el radio de dicha tubería y la longitud de la tubería en esta sección marcada como L. Es importante señalar que en las ecuaciones de variación, cuando llegue el momento de elegir la que sea necesaria o específica, tenemos que considerar derivadas parciales. Es decir, tenemos que considerar en primer lugar la derivada parcial de la velocidad en z con respecto a r. ¿Por qué? ¿Qué va a denotar este primer valor que tenemos aquí? El primer valor que coloquemos va a denotar la dirección del movimiento del fluido. De acuerdo al sistema, este fluido que se ha pasado a través de ella va a tener una velocidad en la dirección z. Por eso se denota aquí v sub z, que es la dirección del movimiento del fluido. Y luego tenemos acá abajo la dirección de transferencia del movimiento, que es el concepto prácticamente donde se va a transferir el movimiento. ¿Por qué? Si se fijan, aquí tenemos que el movimiento se está transfiriendo en dirección R.
Generalmente nosotros marcamos un perfil de transferencia que prácticamente es un dibujito. En este dibujito el perfil de transferencia sería denotado así. ¿Por qué? Porque la velocidad máxima se va a alcanzar en este punto de esta parábola prácticamente. Y prácticamente las moléculas que estén pegaditas aquí en esta superficie de la tubería, literalmente si las paredes son fijas, entonces la velocidad va a ser 0 en este punto. Ahora bien, este perfil o este dibujito que vamos a estar marcando aquí, entonces, si se fijan, va a ir cambiando de acuerdo a cómo se vaya moviendo el fluido. Va de mayor a menor velocidad dentro de esta misma parábola. Es decir, que no es igual la velocidad en este punto a la velocidad en este punto. Y la única diferencia en ellos es el radio. El radio considerando el marco de referencia como tal. Eso significa que, recuerden, la primera parte de esta derivada parcial va a ser la dirección del movimiento del fluido y la segunda parte va a ser la dirección de transferencia del movimiento. Para ir aterrizando más este tipo de conceptos o este sistema, vamos a ver más ejemplos. Ahora tenemos esta sección de tubería, este tramo de tubería prácticamente cuyo marco de referencia está marcado aquí, el origen. Si colocamos como tal que vamos a mover el fluido de abajo hacia arriba, entonces vamos a ir en contra de la gravedad. Eso significa que la gravedad va a ser negativa en nuestro sistema de ecuaciones que más adelante vamos a aprender a elegir. También, de acuerdo a esta flecha prácticamente que acabo de colocar, entonces se va a mover en la dirección Z, o sea que el fluido va a seguir teniendo una velocidad en Z, es decir, el movimiento del fluido y la velocidad, esta segunda parte va a ser cómo se va a transferir el movimiento. Si se fijan y dibujamos un poco este perfil o este dibujito, quedaría más o menos de esa forma. Porque aquí alcanzaríamos la velocidad máxima y acá la velocidad va a ir disminuyendo hasta que lleguemos a velocidades de 0 porque la tubería va a estar fija. La única diferencia entre este punto y este punto es el radio, por lo tanto, donde se va a transferir el movimiento va a ser en la dirección R. Recuerden, la velocidad va a ser la dirección en la que se mueve el fluido y la R va a ser donde se transfiere el movimiento. Si cambiamos un poco el sistema y decimos que el fluido viene cayendo de arriba hacia abajo, entonces vamos a tener que considerar la gravedad como positiva. Si consideramos la gravedad como positiva en este punto, el perfil cambiaría. El perfil prácticamente sería de esta forma. Igual este sistema o esta derivada parcial quedaría intacta. ¿Por qué? Porque se seguiría moviendo en la dirección Z, pero se va a transferir el movimiento en la dirección R. Solamente que cuando llegue el momento de elegir la ecuación de variación específica, en este sistema de arriba vamos a considerar la gravedad positiva y en este sistema de abajo vamos a considerar la gravedad negativa. ¿Qué pudiera mover el fluido en una dirección positiva o negativa? Prácticamente las bombas. Las bombas van a ejercer presión y me van a ayudar a desplazar el fluido. Ahora tenemos esta tubería que está totalmente de forma horizontal. Si se fijan, prácticamente nuestro marco de referencia, de acuerdo a lo que señala la figura, es la dirección Z, la dirección R y la dirección θ. Cabe señalar que mientras trabajemos con tuberías tenemos que elegir coordenadas cilíndricas y el dibujo del perfil de transferencia va a ser como sigue o como está representado aquí. Si se fijan, la derivada parcial que tenemos que elegir es la parcial de la velocidad en Z, porque el fluido se sigue moviendo en dirección Z. ¿Cómo se va a transferir el movimiento? Bueno, en la dirección R. ¿Cómo vamos a considerar la gravedad en este sistema? Aquí vamos a tener que anular el término de la gravedad. Se va a considerar 0. Les repito, no porque estemos considerando que aquí no hay gravedad, o que aquí no hay gravedad, o que aquí no hay gravedad. Sí la hay. Sin embargo, ¿para qué la introducimos en los cálculos si prácticamente va a permanecer como un valor fijo o como un valor constante?
También tenemos este otro sistema que donde estamos hablando de un flujo entre cilindros concéntricos. Si se fijan, aquí tenemos un cilindro interno en estado estacionario, es decir, que está fijo. Luego tenemos un cilindro externo que, como lo dice el sistema, se encuentra rotando. Si se fijan, bueno, aquí tenemos un fluido entre ambos con una viscosidad desconocida, ¿verdad? Bueno, si se fijan dentro de este diagrama, entonces, si el cilindro de aquí adentro está fijo y el cilindro de afuera está moviendo y entre ellos hay un fluido, entonces aquí vamos a generar un perfil. ¿Cómo? Bueno, las moléculas que están aquí pegaditas en esta superficie van a tener esta velocidad angular, omega, ¿verdad? Pero las moléculas que están aquí pegaditas pues van a tener una velocidad igual a 0, una velocidad inicial igual a 0. ¿Esto qué va a representar? Bueno, si se fijan, las moléculas se van a jalar en esta dirección, se van a jalar y vamos a obtener un perfil sesgado. Es decir, aquí voy a volver a representar más o menos y aquí me va a quedar una velocidad angular a esta orilla y acá a esta otra orilla me va a quedar una velocidad sub 0. Las moléculas se van a ir moviendo en esta dirección. Ahora, ¿cómo vamos a armar nuestra derivada parcial o la derivada parcial de interés? En este caso va a ser la parcial de la velocidad en teta. ¿Por qué en teta? Porque si se fijan, de acuerdo al marco de referencia, aquí tendríamos que colocar simplemente que esta sería la dirección R y como tal giramos en teta porque ese cilindro externo está girando en la dirección teta. Entonces el fluido lleva la velocidad en teta. Pero ¿en qué dirección se transfiere el movimiento? Bueno, la dirección de transferencia del movimiento sigue siendo R. ¿Por qué? Si se fijan, la diferencia de aquí hasta acá sería el radio interno de esta tubería que está interna y sería el radio de esta tubería que está externa. Entonces nos vamos a desplazar con respecto al radio, es decir, el fluido se mueve en la dirección B, en la dirección teta y se desplaza el movimiento en la dirección R. Bueno, chicos, tenemos este último ejercicio, sí, prácticamente tenemos este último ejercicio, donde tenemos dos platos. Un plato en estado estacionario con una velocidad de 0 y un plato en la parte superior con una velocidad en X, que como tal no lo identifica el problema, pero sí está en una velocidad determinada. Y luego acá tenemos un fluido entre los platos. También la dirección del movimiento está efectuándose de izquierda a derecha y acá tenemos nuestro marco de referencia. ¿En qué dirección va a adquirir la velocidad del fluido? Bueno, la velocidad la va a adquirir en la dirección X porque el marco de referencia así lo indica y esta flecha también. ¿En qué dirección se va a transferir el movimiento? Bueno, si creamos como tal un pequeño dibujo donde dibujemos el perfil de velocidad, en este caso, si se fijan, vamos a obtener esta figura. ¿Por qué esta figura? Si el plato de abajo está en una velocidad sub 0, entonces estas moléculas no se mueven, en teoría. Y la velocidad de estas moléculas que estén aquí pegaditas va a ser la velocidad del plato que se está moviendo en la parte superior. Esto significa que nos vamos a tener que estar desplazando de esta forma. Es decir, las moléculas de arriba van a jalar a las moléculas que siguen y van a jalar a las moléculas que siguen en esta dirección. De acuerdo al marco de referencia, el movimiento se va a transferir en la dirección Y. Bueno, chicos, espero este pequeño video introductorio les haya servido para generar un panorama más general sobre cómo analizar los sistemas y cómo poder determinar esta ecuación diferencial o prácticamente esta derivada parcial que después se va a convertir en ecuación diferencial y cómo vamos a poder definir cuál es la ecuación diferencial o la derivada parcial de interés. Nos vemos en próximos videos. Bye.